bebiendo la amarga copa. En el huerto del Edén, nuestros primeros padres sucumbieron bajo la tentación de Satanás, provocando así la mayor tragedia para la raza humana. Y es también en un huerto, en el Getsemaní, donde se toma la más trascendental decisión que cambia para siempre la historia de la humanidad caída, dándole el derecho de volver a su posición original. Cuando Jesús ganó la batalla en el desierto, el diablo no pudo corromper su naturaleza. Pero la victoria final todavía no se había librado. Todavía tenía Satanás la oportunidad de lograr que Cristo desistiera de la divina misión de entregar su vida en la cruz por cada pecador. Leemos nuestro texto de hoy, San Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En nuestro tema de hoy vamos a ver la consumación del gran conflicto entre el bien y el mal que había iniciado en el cielo y que ahora en la tierra iba a tener la batalla final por el destino de la humanidad. Y eso lo encontramos justamente en la historia del Getsemaní. Nuestro tema de hoy está basado en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, los versículos 36 hasta el 46. En estos 10 versículos hay una profundidad de significado y una amplitud de lo que es el pecado y la naturaleza del castigo que éste merece. Vamos a dividir nuestro estudio en 4 partes. En la primera parte vamos a ver el camino hacia el Getsemaní, desde que Jesús salió de la última cena con sus discípulos. En la segunda parte también vamos a analizar algo de la actitud de los discípulos acerca del pedido que Jesús le hacía en este momento de terrible necesidad. En la tercera parte vamos a ver también la obra de Satanás. En cuarto lugar, veremos a través de nuestro estudio cuál era esa copa amarga que Cristo debía beber. Era un jueves al caer la tarde cuando Jesús había pedido a sus discípulos que prepararan la última cena. Después de haber participado de la última cena, con nuevo significado y nuevos elementos, Jesús les anunció también que había llegado el momento en que Él debería entregar su vida por la humanidad. Él era el Cordero Pascual que por tanto tiempo en la Pascua se había celebrado, y este era un día semejante. Después de haber cantado un himno, se dirigieron al Monte de los Olivos, específicamente al huerto del Getsemaní. El huerto del Getsemaní, del arameo Gat-semané, es el lugar de retraimiento que Cristo había escogido desde el principio de su ministerio. Posiblemente se le asignó este nombre a este lugar debido a que muy cercano estaba una prensa de aceite, y ese es el significado de Gat-semané en arameo. Este lugar estaba ubicado al otro lado del Valle del Cedrón, a unos 10 minutos de la ciudad al este de Jerusalén. Cristo, señalado en los ritos del Antiguo Testamento como el Cordero Pascual, había llegado el momento en que Él debería entregar su vida. Muchas veces Satanás quería matarlo, pero no se le había permitido, porque solamente la muerte en la cruz sería la que beneficiaría a la humanidad y la libraría de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás, quien aseguraba tener el control de nuestro planeta. Es ahora en que Jesús debería disputarle a Satanás el dominio del mundo había llegado. Para cumplir esta misión, Él debería entregar su vida en la cruz, cargar el pecado de toda la humanidad. Así que cuando se dirigían hacia el Monte de los Olivos, al huerto del Getsemaní, el pensamiento y la idea de quedar separado para siempre de su Padre empezó a ser cada vez más fuerte en su mente, y una profunda angustia y agonía se apoderó de él. Su humanidad fue debilitada tanto que cada paso hacia el huerto del Getsemaní le costaba esfuerzo. Muchas ocasiones casi cae hasta el suelo, a no ser porque los discípulos lo habían sostenido. La luna ancha y llena de la Pascua resplandecía desde el cielo sin nubes. Todo en la ciudad era sumo silencio, pero en el corazón de Jesús no era así. Tampoco en aquel huerto donde se dejaban oír gemidos
como si una profunda carga estuviese sobre Jesús. Los discípulos descubrieron esto, pero no se atrevieron a preguntarle a su maestro por qué. Incluso él mismo les había anunciado: mi alma está angustiada hasta la muerte. En su angustia él buscó el lugar de siempre, el lugar donde siempre acudía a orar, donde hallaba descanso y obtenía fortaleza para las labores del siguiente día. Y lo buscó, así como el enfermo busca la cama donde pareciera recibir alivio para su dolor. En el Getsemaní se contrasta la decisión de completa sumisión y obediencia a Dios con el huerto del Edén, donde se inició la tragedia humana con el pecado de Adán. Jesús fue allí para buscar la fortaleza en su Padre. En el jardín se iba a tomar la decisión más trascendental de la historia de nuestro mundo, que iba a cambiar para siempre nuestra historia. En el jardín del Getsemaní, Cristo tomó la decisión de cargar con nuestros pecados y en la cruz del Calvario la materializó. Pero analicemos también la actitud de los discípulos. En su agonía, Jesús, que era el intercesor de los discípulos, ahora les estaba pidiendo que intercedieran por él. Anhelaba como cualquier ser humano la simpatía y saber que las demás personas se interesan en él, en su agonía y en su sufrimiento. Ellos, al ver el sufrimiento del Maestro y haber oído los gemidos de dolor y de profunda agonía durante el camino hacia el Getsemaní, por un momento habían orado con él. Pero luego el sueño empezó a dominarlos hasta que quedaron dormidos. Una hora estaba Jesús luchando en oración, y cuando vino para verlos y recibir de pronto alguna palabra de ánimo y de aliento, encontró a sus discípulos que dormían. Esto ocurrió hasta por 3 veces. ¿Pero por qué dormían los discípulos? ¿Por qué no pudieron estar con él en su momento de mayor necesidad? Y aunque estaba registrado que Cristo debería pisar solo el lagar y nadie estaría para ayudarle, también la actitud de los discípulos no puede excusarse allí. Hay varias razones. El primer hecho es que tan pronto como el sueño empezó a dominarlos, ellos dejaron que obtuviese el control de su cuerpo físico. Si ellos hubiesen resistido pidiendo la ayuda a Dios, hubieran vencido el sueño, pero no lo hicieron. Segundo, Jesús les había dicho que necesitaban orar para no caer en tentación. Su fe en aquel día sería grandemente probada. Pero ellos no entendieron esto, y la confianza propia que tenían en ellos mismos, no sintieron la necesidad de buscar ayuda en aquel a quien su maestro les había encomendado. Y tercero, ellos no entendieron la terrible agonía que su maestro estaba sufriendo. Pero también encontramos aquí a Satanás en acción. ¿Cuál es la parte que estaba cumpliendo Satanás? El enemigo durante 3 años se estaba preparando para la última batalla, la que decidiría no solamente el destino de nuestro mundo, sino también el destino suyo. Había reunido en aquella ocasión en torno al Getsemaní a todos los ángeles y rodearon a Jesús con densas nubes y tinieblas espirituales. El enemigo traía a la mente de Jesús que si él aceptaba tomar nuestro lugar y llevar nuestros pecados, la separación que esto produciría entre él y su Padre sería eterna, que él nunca más volvería a la comunión con Dios. También le señalaba cómo ese pueblo tan privilegiado estaba planeando su muerte, cómo uno de sus mismos discípulos le traicionaría. Le señalaba la ingratitud nuestra, cómo nuestra indiferencia con la que trataríamos a ese sacrificio inmenso que él hacía. No tiene sentido, le decía. Escapa mientras puedas. Es allí donde nuestra salvación pendía de un hilo. Ahora, ¿cuál era la copa amarga que el maestro debería beber? En su oración al Padre le pedía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa es la ira de Dios por el pecado, y esa ira estaba dirigida hacia nosotros. Sin embargo, Él se estaba presentando como la propiciación por nuestros pecados, el que iba a aplacar la ira de un Dios enojado por el pecado de la humanidad.
Sin embargo, esto le causaba grande agonía y tanto más santo era su carácter, más grande era la presión que se ejercía sobre él, que casi se sentía tentado a temer que la separación que el pecado ahora produciría entre él y su padre sería para siempre. El término que se utiliza para copa aquí es el mismo del que se utiliza en Apocalipsis, hablando de las copas de la ira de Dios, específicamente del cáliz, del vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y ese es el costo de nuestros pecados. Y sin embargo, Cristo tenía que beber esa copa en nuestro lugar. El castigo que la ley exige para el pecador culpable debería ser ejecutado en Cristo. Cuando leemos el libro de Isaías, en palabras proféticas Él nos dice que nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios, que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y es justamente lo que vemos iniciarse en estas escenas del Getsemaní. Esa copa amarga de la condenación, Él la bebió en nuestro lugar. La inspiración nos dice que la agonía de Cristo en el Getsemaní amplía, profundiza y da un concepto más vasto del carácter del pecado y de la naturaleza del castigo que Dios hará descender sobre los que continúan en pecado. En el Getsemaní, Cristo tomó la decisión de ir a la cruz por nosotros. Pero es interesante entender todo lo que estaba en juego en estas terribles escenas. En esa hora terrible, el destino de la humanidad oscilaba en la balanza. El temor de que su humanidad no resistiera el sacrificio le llevó a Jesús al monte de los olivos y clamar por la ayuda de su Padre. Y es allí cuando expresa esta oración. Durante tres veces su humanidad había rehuido el sacrificio, y en cada una de ellas reafirmó su decisión de entregarse por todos nosotros. Allí Jesús todavía estaba a tiempo de decidir volverse al cielo, de secar esas gruesas gotas de sangre que caían de su frente y abandonar a la humanidad para siempre. Y el enemigo a esto le incitaba. Pero Él reafirmó su decisión de ser nuestro sustituto, de tomar nuestro lugar y de llevar nuestros pecados. Él decidió beber la amarga copa que a nosotros nos correspondía. Y cuando Él tomó su decisión, se desmayó y cayó al suelo y empezó a morir. Era tan grande la carga del pecado, era tan terrible la culpabilidad que pesaba sobre Él, que le llevó a Jesús a esta terrible agonía. Y cuando Él ya había tomado la decisión, la victoria, había dado un paso más hacia la consumación final, entonces el ángel más poderoso del cielo vino para fortalecerlo. Su oración demuestra no solamente la agonía que Él soportó al experimentar en su propia carne la terrible separación que el pecado produce entre el hombre y Dios, sino también la plena disposición que Él tenía de obedecer a su Padre en todo lo que éste le pidiera, aún hasta la muerte. Y aunque nuestra salvación allí colgaba de un hilo, la decisión final se tomó. Jesús cargó nuestra culpabilidad. Y gracias a esto, tú y yo tenemos el privilegio de una segunda y última oportunidad. Si queremos, podemos ser fieles, pero si no queremos, podemos despreciar el sacrificio y volver a experimentar la agonía que experimentó Cristo allá en el Getsemaní. Queridos hermanos, esta historia de la agonía que enfrentó Jesús en el Getsemaní, de las escenas finales de su vida en esta tierra cuando Él vino para rescatarnos, nos invita a reflexionar sobre la ingratitud de nuestros corazones y también en la facilidad con que nos abandonamos voluntariamente a nuestras propias flaquezas. La historia del Getsemaní es un ejemplo de la disposición que debemos tener si queremos ser hallados fieles, la disposición de ir hasta la muerte, como está registrado en Apocalipsis 12:11. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestra redención, un costo infinito,
Tan grande era el pecado, tan grave era el problema del pecado. Y esto se mide por la inmensa agonía que Cristo experimentó, hasta sudar gotas de sangre. Y esto era solo el principio de haber tomado en sus manos la copa y beberla, y debería beberla hasta las heces, por ti y por mí. Tanto sacrificio no puede ser en vano. Decide hoy abandonar todo aquello que le causa dolor a Cristo y entrégate a su servicio con el mismo amor con que Cristo se entregó por ti. El Señor te bendiga.